Quiera, profesor Machán. Conecte el micro, Antonio, el micro. ¿Verdad? Cosas del directo. Bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Bueno, sin más, pues pasamos al panel número 3 de este congreso y magnífico congreso de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Bien, en primer lugar, pues doy la palabra a Graciela Steiner Vega, con una ponencia que tiene por nombre Género y Humanismo Radical, la nueva ciencia jurídica. Graciela es especialista en Derechos Humanos y Trabajo Interdisciplinario, coordinadora ejecutiva Red Salud y Derecho de Población Adolescente, programa educativo Derechos Fundamentales en el Día a Día, programa de vida, Derecho y Ciencia. Bien, sin más, pues le cedo la palabra. 20 minutos para tu ponencia y al final de todas las ponencias pues daremos paso por lo que es preguntas si se tienen o debate sobre lo que quieran proponer. Muchas gracias. Estoy teniendo un poco de problema para conectarme. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente. No sé si pueden ver la pantalla. Sí, se ve. ¿La pantalla ya está compartiéndose la presentación? No, aún no. Muy bien, entonces estoy poniendo compartir la pantalla y como son 20 minutos 20 minutos contados, a ver si nada más me pueden decir un poquito. No logro ver el compartir la pantalla. Estoy intentando, poniendo aquí, tiene las tres, no aparece en las opciones la presentación de PowerPoint. No sé si quisiera empezar la otra compañera para no retrasar, porque no logro ver la pantalla de PowerPoint aquí en el... Graciela, si tiene abierta la presentación, al darle a compartir pantalla, si no quiere complicarse, le da a toda la pantalla y veremos lo que usted esté viendo y ya está. Si quiere hacerlo así más cómodo para no ir a la aplicación. ¿Usted tiene abierta la presentación en su ordenador? Yo lo tengo abierta, sí. Pues si le da a compartir aplicación pantalla, a toda la pantalla lo selecciona y abajo a la derecha le da a compartir en azul. Ya podremos ver lo que usted esté viendo. Bueno, a ver si está muy lenta la pantalla. Aquí yo le estoy poniendo mi pantalla completa y compartir, pero no comparte. Por favor, para no retrasar, no sé si estoy intentándolo, pero no me permite. A ver. ¿Ya lo pueden ver? No, la verdad es que todavía no lo vemos. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ahora ya está compartiendo la pantalla, ahora ya donde usted navegue lo podremos ver. ¿Pueden ver la portada? ¿Pueden ver la portada con unos lentes de colores? De momento no. Selecciónalo. Sí, ahora si va a la presentación, si va a la presentación de PowerPoint lo veremos. Abra la que tenga abierta, la que tenga que vaya a utilizar, dele y la veremos. Yo tengo abierta la presentación y tengo
se ven dos objetivos de desarrollo sustentable. No, vamos a hacer una cosa. Me la envíe por correo y mientras que el profesor Merchan presente a Marcela Viña y así luego la Me cargaré parece yo. perfecto. Muy bien. Bien, Me parece sin perfecto. problema. No hay problema. Bien, pues Deje de se compartir solucionan eso. los problemas Vale. técnicos, se solucionan estos problemas técnicos, pues doy paso a la profesora Marcela Vigna, con una ponencia que lleva por título EVA 2020, utilización del entorno virtual de aprendizaje en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Es coordinadora de la Unidad de Apoyo Pedagógico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, responsable del entorno virtual del aprendizaje de esta facultad, docente de la teoría y filosofía del derecho, de lectoescritura y de técnica normativa, tiene formación en grado en abogado por la UDELAR y maestría en Governance, Política y Ciencia de la Legislación por la Universidad de Pisa en Italia y está cursando actualmente una diplomatura en argumentación y teoría jurídica en una universidad argentina. Sin más, pues nada, le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Se ve que la tecnología hoy está un poco, porque a mí me desactivó ahora el video. Estamos al revés que con la colega. Bueno, antes que nada, agradecerle obviamente al profesor Castellanos y a María Dolores Montero el placer de que me hayan invitado y el honor inmerecido de que me hayan integrado además al comité científico del evento. Tuve el placer de conocerlos el año pasado a través de una querida colega y amiga, la profesora Algueta, en el Congreso de Educación de Chile. Hacían a los pocos días este evento y me invitaron y realmente fue un gusto y, bueno, doble satisfacción cuando recibí la invitación de participar en esta oportunidad, así que doble el gusto y realmente muy interesante todos los trabajos de los colegas en la mañana. Ahora estoy probando lo mismo a presentar pantalla. Bueno, entre las funciones que yo tengo en la UDELAR, de la Universidad de la República del Uruguay, yo me desempeño como docente en docencia directa, y además estoy encargada del entorno virtual, coordino, junto con un equipo de colegas, el entorno virtual de aprendizaje que usa nuestra universidad, que tiene como base Moodle. Estoy empezando a compartir la pantalla. La presentación es justamente atento al contexto que vivimos a nivel mundial de pandemia, cómo de alguna forma se implementaron los cursos en Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Nosotros en el Uruguay la Universidad de la República tiene la particularidad que fue por muchísimos años la única, hasta el año 85 fue la única universidad que había en el Uruguay, que ese es un dato histórico pero poco conocido, y desde el 85 se incorporaron otras universidades privadas, pero a nivel terciario hay otra reciente universidad creada, o sea que el contexto de nuestra universidad es un poco particular. En el año pasado nosotros comenzamos los cursos la primera semana de marzo, por lo tanto, y la pandemia en el Uruguay se decretó oficialmente, digamos, el estado de emergencia sanitaria por parte del gobierno nacional el 13 de marzo, o sea que llevábamos exactamente una semana de desarrollo de los cursos en la universidad, por lo menos en la Facultad de Derecho, cuando esto acontece. O sea, habíamos comenzado las clases un lunes, el viernes de noche llega el anuncio del gobierno de la detección de los primeros casos, inmediatamente el rectorado nuestro emite un comunicado suspendiendo las clases en principio hasta el 24 de marzo, eso después se extendió en el tiempo. No están viendo la pantalla, ¿verdad? La tecnología hoy a ver si, no, porque me pone compartir, pero no me lo comparte, así que se ve que no es un tema solo de, a ver si logro compartir el archivo, si no, bueno, presento la exposición, había unos gráficos que me parecían de interés que los pudieran ver, pero mientras tanto les voy contando igual. La idea
de partida, bueno, explicar un poco este contexto, digamos, vale decir que en el caso uruguayo la universidad tiene autonomía, por lo tanto, si bien las resoluciones que toma el gobierno nacional en lo que tiene que ver con temas de educación nos afectan, la universidad puede gestionar sus propias decisiones, incluso a pesar de la recomendación, digamos, del gobierno, la universidad podía haber, por ejemplo, seguido dictando clases presenciales o ese tipo de cosas. Estoy probando a ver si puedo agregar el archivo. ¿Qué fue lo que sucedió? En definitiva, hubo nuestro servicio cada vez que tiene, decidí ya a partir de marzo. Por lo tanto, nosotros nos vimos en la situación de que a una semana de iniciados los cursos teníamos que empezar a usar comunicación con los de nuestra universidad, que tiene como sigla EVA, digamos, Entorno Virtual de Aprendizaje. Está cargando la presentación en este momento. Bueno, entonces, ese es un poco el contexto general. Después, cuando vean la presentación, les cuento un poquito más las resoluciones específicas. ¿Cuál era la situación que nosotros teníamos originalmente en la facultad en ese momento? Bueno, cursos en EVA con una utilización excepcional, que funcionaban como meros repositorios y que algunos colegas lo usaban sobre todo para la parte de comunicación, digamos, pero no más allá de eso, digamos. La resolución que toma nuestro servicio es que esos cursos pasan a ser obligatorios, o sea, el tener un espacio en el entorno virtual de aprendizaje pasa a ser obligatorio, y que además oficial. Quiere decir que, por ejemplo, si para el dictado de las sesiones sincrónicas o clases o como le queramos llamar, los docentes decidían utilizar otras plataformas, llámese Zoom, Webex o lo que fuera, de todas maneras la comunicación de esa instancia debía ser hecha a los estudiantes a través del espacio creado en la plataforma. Ahí fue donde a trabajar y a tallar, sobre todo a trabajar, mis colegas y yo del equipo, porque nos encontramos prácticamente de tener que crear de un día para el otro. Había aproximadamente en todas las carreras que se dictan en el servicio unos 100 cursos, y tuvimos que darle espacio a todas las unidades curriculares y cursos que se estaban dictando en ese momento, que eran aproximadamente unas 350. O sea que en términos reales, para el primer semestre teníamos 50 cursos en funcionamiento. Tuvimos que crear prácticamente en ese fin de semana. Uno de los compañeros del equipo creo que está conectado, con horas sueño y trabajo, como muchos colegas han dicho, que también lo han padecido. En ese fin de semana creamos los 300 cursos que faltaban y habilitamos los docentes, con el inconveniente que tenía, que como había muchos colegas que no usaban el entorno, efectivamente, digamos, no tuvieron posibilidad, digamos, no tenían la posibilidad de acceso inmediato, así que hubo que hacer la tramitación de usuarios. No me está permitiendo ni compartir pantalla ni cargar el archivo. Se ve que es un tema técnico. Bueno, el EVA pasó a ser entonces obligatorio, al menos para la comunicación, digamos, y después, en el devenir del semestre, también para la realización de las evaluaciones. O sea, todas las evaluaciones se hicieron trámite en la plataforma EVA, o en su gran mayoría, excepto algún colega que también usó algún medio alternativo, pero, por ejemplo, todo lo que fueron evaluaciones de tipo escrito, esas se realizaron exclusivamente a través de la plataforma. ¿Qué era lo que pasaba? De esos cursos que nosotros teníamos un poco en vista, los que solían utilizarlo eran aquellos colegas más nuevos, no me gusta decir más jóvenes porque algunos se pueden enojar, pero más nuevos, que la hipótesis que uno podría arriesgar es que en definitiva se trataba de gente que por una cuestión etaria o de acostumbramiento estaba más vinculada a las tecnologías, como también se dijo en reiteradas oportunidades en la mañana, o que en muchos casos
habían utilizado los entornos para, durante los últimos años de su formación profesional, digamos, gente que era recientemente egresada, y el entorno, no lo mencioné, el entorno virtual de aprendizaje en la Universidad de la República es bastante nuevito, es del año 2009, o sea, la plataforma oficial, digamos, desde el año 2009. Bueno, entonces, todos los cursos que correspondía y a trabajar, además, simultáneamente con los colegas en las capacitaciones, sobre todo, insisto, para aquellos que se habían integrado a la plataforma y que efectivamente no habían tenido ningún tipo de contacto con ella. ¿Qué es lo que me interesaba además destacar en este punto, digamos? Bueno, lo que me interesa destacar es un poco que el objeto de esta presentación es contarles, ahora se les voy a tener que contar porque los gráficos no se los voy a poder mostrar, qué es lo que sucedió en una de las carreras que se dicta a nuestro servicio. La Facultad de Derecho de la Universidad de la República dicta como carreras abogacía, notariado o escribanía, relaciones laborales, relaciones internacionales y traductorado. Lo que tomé como referencia para hacer este trabajo fueron los cursos dictados durante todo el año 2020 en el nuevo plan de abogacía y notariado. Lo llamo nuevo porque es un plan que se está implementando desde el año 2016, está aprobado en 2016 y se está dictando desde el año 2017, y además coincidió el año pasado justamente con el año en que las dos carreras, hasta tercero prácticamente, hasta lo que sería el octavo semestre, prácticamente tienen una trayectoria común, con muy poquitas diferencias. En realidad, a partir del año pasado, justamente cuando iniciaba el semestre, que sería en la formación curricular lo correspondiente al séptimo semestre de la carrera, o sea, el cuarto año, era cuando las dos carreras empezaban a diferenciar. Y además se daba la incorporación de las materias prácticas. Una de las cosas por las que lamento no poder mostrarles los gráficos, que después obviamente se los hago llegar a Jorge y lo podemos compartir, es que se ve claramente que de todas formas los que hacen un uso más intensivo, digamos, de la plataforma son las materias teóricas, o sea, un poco quienes se vieron con los cursos prácticos como que no supieron mucho, digamos, esa es la hipótesis que uno podría aventurar, cómo manejarse con la plataforma. Entonces, realmente, si uno mira en los primeros años y los primeros semestres de la carrera, el uso es mucho más intensivo, no solamente en utilizar los espacios como un repositorio, sino además utilizar otro tipo de cuestiones como tareas, cuestionarios, foros, no solamente para cuestiones que tengan que ver con comunicación, digamos, por lo menos la versión de Moodle que nosotros tenemos tiene un foro por defecto de avisos, y hay muchos colegas que se han limitado a utilizar ese foro, quiere decir, el estudiante, depende un poco de la versión de Moodle que uno maneje, pero en esta versión, el foro ese denominado foro de avisos o novedades, es un foro que simplemente sirve para que el docente envíe comunicaciones al estudiante, pero no puede recepcionar, y nos encontramos con muchos cursos que mantienen solo ese formato de foro, digamos, y no han habilitado una instancia donde los estudiantes, por ejemplo, van a hacer consultas o ese tipo de cuestiones. Esto se ve, también se pueden visualizar diferencias a medida que las dos carreras se van diferenciando entre lo que es abogacía y lo que es notariado. Y la otra cuestión interesante que me parece que es para destacar, obviamente, sobre todo en los cursos que uno podría llamar más tradicionales, el aspecto del uso de los entornos virtuales o del entorno virtual como un repositorio de materiales es muy importante, si bien, insisto, se puede visualizar, sobre todo en los primeros años de la carrera, que se van incorporando otras herramientas. Uno puede pensar también porque en la medida que los estudiantes se van familiarizando con estos entornos, los docentes muchas veces se animan, digamos, a hacer más cosas que las que de repente sí se sienten como en la obligación de explicarles además el uso de la herramienta, que esa ha sido un poco nuestra experiencia. Les había puesto una diapositiva que comparaba un poco las situaciones y como algunas conclusiones preliminares, creo que estoy en tiempo bien, así que después alguna duda, alguna consulta, iba a hacer algún comentario sobre las cifras, pero así no tiene mucho sentido.
no lo pueden visualizar, las conclusiones o algunas de las conclusiones preliminares a las que uno podría arribar es que, bueno, la utilización de mayor cantidad de recursos y la propuesta de actividades está más presente en los cursos teóricos de los primeros años de la carrera. Un poco la hipótesis explicativa de esto podría decir, como yo decía, que se trata de docentes que están más familiarizados con el entorno, con las tecnologías y que la han utilizado como estudiantes, ¿no? En segundo lugar, las dificultades que tienen para incorporar estas herramientas informáticas al dictado de cursos prácticos. Sobre todo, esta es una hipótesis que además uno alimenta, digamos, en las instancias de capacitación. Hay algunas herramientas que yo he llamado, digamos, en algún curso que hemos dado con el equipo docente, herramientas accesorias, ¿no? Esas herramientas de Moodle, como yo les digo siempre, que no sirven para nada, en el sentido que solas no tienen ningún tipo de utilidad, como pueden ser la generación de grupos dentro de los entornos. Bueno, muchas veces como los docentes no manejan de forma solvente ese tipo de herramientas, no se animan a hacer dinámicas de grupo, como hoy de mañana se hablaba con una colega, creo que era Ana María y Jorge, que comentábamos, bueno, ese tipo de dinámicas que en el espacio virtual significa distribuir a la gente en distintos momentos, en distintos grupos, incluso de manera simultánea, usando los salas como permite Moodle o Zoom, ese tipo de cuestiones, como muchas veces no se saben utilizar, eso hace que la herramienta parezca no suficientemente explotada, digamos, en el buen sentido, digamos. Y finalmente surge claramente también elementos que aparecieron hoy en la mañana, me parece, la necesidad de la profundización en la capacitación docente y particularmente en la conexión necesaria que hay entre lo que es formación pedagógica y uso de tecnología, que eso también en alguna de las presentaciones y las intervenciones que se dieron durante la primera P de esta actividad me parece que quedó claro. Muchas veces se genera la idea que, bueno, lo que tengo que aprender a hacer, o por lo menos en la experiencia, y eso nosotros lo hemos vivenciado en el equipo que está a cargo de estas cuestiones en nuestra facultad, el docente quiere poner una evaluación y muchas veces, por lo menos el planteo inicial que hace es ver cómo sube un cuestionario a la plataforma y en realidad claramente muchas veces las dificultades mayores están en el punto del diseño, la conformación de esa instancia de evaluación en este caso, pero vale lo mismo para los tipos de recursos. Yo les quería mostrar, por lo menos nominalmente, no mostrar el curso, pero por ejemplo, uno se encuentra con cursos que duran de repente 2 meses y medio y los colegas comparten 180 archivos con los estudiantes o 150. Entonces dice, bueno, aunque en el semestre no hagan otra cosa que leer para esa unidad curricular, no parece razonable ofrecerle a alguien como bibliografía básica 180 archivos. Y así podríamos multiplicar los ejemplos, ¿no? Bueno, me voy quedando por acá, agradeciendo de nuevo. Veamos si después en algún momento les puedo hacer llegar la presentación, que ya les digo, más que nada lo que hacía era graficar algunas de estas cosas que yo he estado planteando. Muchas gracias de nuevo y un gusto compartir el espacio. Bien. No sé si Graciela ¿tiene ya la presentación? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me escuchan bien, ¿verdad? Escucharme, me escuchan Sí. bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos Bueno, yo perfectamente. voy a poner la presentación y si se ve, pues por favor me lo dicen, no quiero quedarme sin el tiempo y pues la verdad es que les agradezco enormemente al doctor Jorge Castellanos, a todos los organizadores, a la Universidad en Valencia. Y pues miren, así exactamente estamos con esta situación que estamos tratando de utilizar y de aprovechar las tecnologías y bueno, suceden cuestiones. Si ustedes pueden ver mi pantalla, ya me lo dirán y voy a tener que irle pasando, digamos, diapositiva por diapositiva al doctor y como no quiero excederme en el tiempo, básicamente quiero compartir con ustedes algunas ideas. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Pueden ver entonces que dice, está un círculo con los objetivos de desarrollo sustentable. Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno, yo no los veo, tengo la presentación enfrente, pero voy a tratar de ir rápido. Mi ponencia es un poquito más conceptual y les pediría, por favor,
que de antemano tomaran este nombre. Yo estoy hablando de humanismo radical, y por humanismo radical creo que lo importantísimo, y sobre todo cuando estamos varios continentes, de varias partes, de varios tiempos, personas de diferentes disciplinas, es básico tener un lenguaje común. Yo estoy divulgando y estoy sosteniendo que el enfoque más contemporáneo jurídico, pues obviamente no es el gran género de los derechos humanos, que digamos es un género que nace desde 1215 y se fortalece en el 18. Es un género muy abierto que todavía tenía muchas discusiones conceptuales. Yo hablo de lo que será el arranque del siglo XXI, del enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales, que justamente está en la Carta Europea y en la última reforma específicamente constitucional en México de 2011, que va juntando una serie de piezas para un humanismo radical contemporáneo. Y este humanismo radical no tiene que ver con si es hombre o con si es mujer, sino con un principio favorable a la persona, que todos lo conocemos, el principio pro persona, pero ya es un principio con un paradigma radicalmente diferente. No sé si coincidirán conmigo, pero justamente la pandemia, el panorama post-SARS-CoV-2, pues nos dice que el mundo definitivamente, aunque nosotros cambiemos de espacio, el mundo ya es finito, el mundo ya tiene una serie de fronteras y de conexiones. Entonces, el modelo jurídico y de desarrollo centrado únicamente en la persona, pues ya se terminó. Realmente estamos viendo que somos demasiados para un mundo que no crece, y entonces este enfoque tiene palabras, tiene conceptos muy específicos, y uno de ellos es el tema, la urgencia, la necesidad del enfoque basado en evidencia, orientado a la eficacia y a una nueva vertiente del derecho a saber. Entonces, tenemos por un lado este enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales, que es la última versión de los derechos humanos, que yo creo que es la educación universal que necesitamos de cualquier disciplina, cualquier persona con grado, sin grado. Y por otra parte, definitivamente la versión económica, que ya la presentaba en la madrugada la doctora, la maestra Ana, y que efectivamente yo quiero resaltar, porque esta parte de la Agenda 2030 es la operacionalización, es el cómo y con qué recursos, con qué financiación, con qué tiempo. Entonces, son dos cosas, son dos partes, digamos, de un mismo enfoque. La parte de derechos, deberes y libertades fundamentales, y la otra, la parte de la Agenda 2030, los límites planetarios y desde luego el enfoque centrado en la persona. Entonces, ya no hay manera para dónde hacerse que no sabemos cómo interpretar este enfoque jurídico de los deberes, derechos y libertades fundamentales. Una cosa que ya se acabó, otro es el antropocentrismo, nada más centrado en la persona, y la última cuestión es solamente, digamos, los derechos. Ahora ya todos somos corresponsables desde donde quiera que lo veamos. Por eso la primera interconexión sistémica son derechos, deberes y libertades, donde todos tenemos algo que hacer, pero sin olvidar que hay determinantes culturales. No es lo mismo estar trabajando con grupos de 15, de 20 personas, que estar trabajando un solo semestre que se convierte en trimestre con 5 grupos con casi 300, 400 alumnos, grupos de 70, de 80 alumnos, ahora que los recortaron, porque nosotros acá todavía hace poco estábamos con grupos de 100 personas. Entonces, esto es ya de antemano, cambia cualquier concepción. El tiempo, ayer escuchaba yo con mucha atención una de las ponencias que decía, se ha incrementado la carga del docente. No, no se ha incrementado. Tenemos 30, 40 años cambiando los modelos educativos, pero la planeación no estaba presente como lo está ahora. Entonces, claro que el cambio, la innovación, no necesariamente implica mejorar. El uso de tecnologías para seguir haciendo lo mismo que antes no es una innovación. Entonces,
hay muchos otros elementos que estaban ya previstos en la carga docente que tiene que ver con esa planeación, con esa ponderación de cuántas hojas puede leer un alumno en cada clase, cuántas diapositivas, cuántos videos, durante cuántos minutos, para qué. Hay mucha gente que de pronto está sin objetivos didácticos, sin cartas descriptivas, y ese es un problema muy serio. Entonces, aquí tenemos que las determinantes culturales pesan y pesan mucho. Acá en mis grupos de 60 alumnos, pues hay más de 10 que no tienen conexión a datos y que no pueden, por ejemplo, más que estar en su teléfono, con el teléfono roto, que no pueden, lo mismo que estamos enfrentando ahorita. Bueno, más que nada, como no quiero excederme el tiempo, solamente quiero dejarles como bien plantada algunas cuestiones de esta cuestión del género y por qué hablo del humanismo radical. Quisiera yo proponerles algunas herramientas que hay ataques que vienen desde el miedo, que vienen desde el conservadurismo, que ya no nos es útil en estos momentos, en este momento histórico, y que dicen que la perspectiva de género es una cuestión ideológica. Bueno, pues eso no es decir mucho, porque pues casi todo lo que hacemos los seres humanos es ideológico, por no decir que es subjetivo y que tiene que ver con la construcción permanente, con este aprendizaje de por toda la vida, con la construcción que hacemos de estos conceptos polivalentes, con muchas posibilidades de interpretación, casi que cada persona construye el significado a su manera. Pero la perspectiva de género, aunque le pusiéramos la palabra esta de ideología, bueno, lo que yo sí les puedo decir es que es un mandato dentro de este marco de derechos, deberes y libertades. Es un mandato porque está en numerosas leyes, desde los tratados, las constituciones, leyes aquí en México. No les quise poner una diapositiva llena de leyes porque son muchos, son numerosos los instrumentos. Pero lo que sí quiero decir es que independientemente de lo que lo considere cada quien, es un mandato actualmente. Y aquí lo que me interesaría es dejarles algunas propuestas para enseñar, para generar facilitar esta perspectiva de género y decir cómo la podemos entender en muy pocas palabras sin perder profundidad. Aquí el mandato nos dice derecho a saber y sobre todo obligación de erradicar los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos van desde la ignorancia normal en el ser humano, mucho más amplia de la que pensamos, como bien lo dice Yuval Noah Harari, hasta los estereotipos de las culturas y, cómo no, también la parte más intencional de los prejuicios, estos prejuicios que no quieren perder ciertas prerrogativas, ciertos privilegios, etcétera, etcétera. Entonces, yo les quiero proponer aquí que estos sesgos cognitivos, por supuesto que son cognitivos y se radican primariamente en el pensamiento, en estas ideas que tenemos no reflexionadas, que damos por obvio, que las traemos arrastrando con el librito con el que fuimos formados, los libritos con los que fuimos formados, y que de alguna manera nos quedamos engolosinados con esos libritos, y entonces no vamos poniéndonos en la situación, digamos, de disconfort cognitivo que hablaba Piaget, esta incomodidad de estar frente a la alteridad, frente a otros, a veces nos hace no salir de estos sesgos cognitivos y no poder ver nuestros estereotipos. Entonces, definitivamente este mandato nos habla de nuevas teorías del error y de la verdad. Y este es un componente fundamental del nuevo humanismo. Bien dice Yuval Noah Harari, que a veces en el espejo nos vemos más hermosos de lo que somos y no estamos trabajando adecuadamente con el error. Este profesor juez con el rotulador rojo destinado solo a marcar errores, que no comprende claramente el sentido del acompañamiento, el sentido de la retroalimentación positiva, pues es el maestro que necesitamos en estos momentos. Esa es la gran innovación, que no es nada nueva, pero que sí nos cuesta mucho poner en práctica. Entonces, dentro de este mandato se pretende garantizar algunas cosas básicas, que son los principios con los que debemos de partir.
y es esta transversalización de algunos ejes, que los derechos no son divisibles, que son universales, no a la discriminación y no a la violencia, que son las verdaderas pandemias de este siglo XXI, la discriminación y la violencia. Y entonces, aquí yo quisiera proponerles esta noción para que la pudiéramos trabajar y que se aplica. Dicen que nada es más poderoso, que nada arrastra más que el ejemplo. Y entonces, ¿qué es la perspectiva de género? Por supuesto que es una búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, pero va mucho más allá, porque estamos hablando más que hombres y mujeres. Y aquí el punto es entender los problemas sistémica o contextualmente con evidencia, como lo decía el moderador ayer en la noche. Bueno, ¿y esto qué evidencia tenemos de que sucede? ¿Cuáles son los datos? Bueno, justamente esa es la perspectiva de género. Analizar los problemas a partir de semejanzas y diferencias por género. ¿Cómo le afecta este problema a las mujeres? ¿Cómo le afecta a las niñas? ¿Cómo le afecta a los hombres? Por ejemplo, si hablamos de un problemón que son los consumos adictivos, pensando, por ejemplo, en drogas legales, el alcohol, ¿cómo afecta el alcoholismo a nivel mundial a los hombres? ¿Cómo los afecta a las mujeres de 30, de 20? ¿Cómo afecta la toma de antidepresivos? Bueno, a las mujeres nos afecta muchísimo más, nos afecta en un 80%. Por ahí empezamos a calmar esta sobrecarga de tareas que justamente han puesto los reflectores, algunos de los feminismos. La perspectiva de género es un error considerarlo solamente como derechos de las mujeres. Claro que son los derechos y el estudio de los derechos de las mujeres las que han llegado hasta este desarrollo, pero también hay problemas muy particulares de los hombres que tenemos que tratar y que no estamos abordando en clases. Esta diapositiva está un poquito cargada, pero aquí yo les hacía la pregunta, ¿cómo se favorece más la violencia? ¿Reconociendo o sin reconocer a la persona? ¿Cómo podemos generar esta sensación de bienestar? Y aquí es donde yo pongo la propuesta central en grande con estas 3 R's que significan, primero que nada, reconocimiento. Si tú no reconoces al otro, si no reconoces esas diferencias, pues ahí ya empezamos con un problema de violación de derechos y con incomodidad, con una sensación ajena al bienestar que genera primero agresión y luego violencia. Y luego después estamos hablando de representación. ¿Cómo estoy representada? ¿Estoy sobre representada o infrarrepresentada? Y por último, el tema de la redistribución. 3 R's que son una herramienta fundamental para evitar, para combatir estos sesgos cognitivos y poder hacer eficaz el enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales. ¿Cómo es más o menos violenta una persona? ¿Con reconocimiento o sin reconocimiento? Bueno, ahí tenemos esto. Tenemos que salir de los mundos binarios para entrar en toda esta gestión del riesgo que implica esta nueva era con sus plurales, con su pluralismo metodológico, jurídico. Y entonces, ver que hay muchos enfoques para abordar el género, pero no podemos brincar a conclusiones, a inferencias, a subsunciones a partir de órganos genitales. Estos órganos genitales no condicionan absolutamente todo y la sexualidad no solo es genitalidad, ni solamente está determinada por esos aspectos que podríamos llamar naturales o genéticos. Aquí tenemos justamente la pluralidad de identidades, de orientaciones, de expresiones y de prácticas, pero todo absolutamente esto que tiene que ver con relaciones de poder, como bien lo decían ayer, definitivamente tiene que ver con construcciones y con decisiones. Tiene que ver con un enfoque de salud pública que estamos usando para hablar de esta interseccionalidad o conjunto de factores de riesgo o factores de protección. Entonces, no podemos pensar en la perspectiva de género de mujeres que han sido privilegiadas desde
un apoyo familiar y que han crecido con la igualdad de derechos, de oportunidades de cualquier hombre, o pensar en un hombre migrante, joven, con consumo de sustancias, abusado, con violencia, pues ahí el balance se nos pierde. Esta mujer privilegiada pues va a tener muchísimos más derechos que este joven sin educación, sin salud. Entonces, aquí no se trata de convertir el género en una lucha de hombres contra mujeres, ni reducirlo a una genitalidad y a partir de esa función reproductiva o de ese órgano sexual, pene o vagina, a inferir una serie de conductas, incluso de corresponsabilidades. Entonces aquí no podemos desnaturalizar la realidad y necesitamos cada vez más el uso de indicadores objetivos para juzgar y para contextuar esos problemas. Y quisiera en una historia sónica, tengo 2 minutos para terminar, no voy a poder mostrar todas las diapositivas, pero ahí escuchaba yo, bueno, ¿qué quieren las mujeres? La historia sónica de los feminismos, primero quisieron estudiar todo lo que estudiaban los hombres, luego quisieron poder dirigir sus bienes y educar a sus hijos. Todavía hay 92 países en este mundo que no permiten heredar a las mujeres. Después quisieron ser reconocidas y poder votar, pongo ahí la primera R. Luego quisieron retribución y prestaciones laborales igualitarias, mirando los pisos a los que están pegadas y los techos que no pueden superar. Luego quisieron la redistribución de cargas y deberes, los cuidados en el hogar, que hoy en España pueden ser muy diferentes, o en Francia o en Rumanía, pero en Latinoamérica todavía en muchísimas comunidades no es así. La mujer tiene en las horas del día, de 24 horas del día, una mujer dedica a cuidados por lo menos 6 horas, en tanto que el hombre 30 minutos. Ahí están los números, son evidencias claras, hay numerosas encuestas que lo demuestran. Y luego, hoy, en los últimos tipos de feminismos, pedimos, queremos ser incluidas y decidir sobre nuestro cuerpo al margen de los productos y podernos hacer cargo de nuestras decisiones y de nuestras responsabilidades respecto a la procedencia o no de un embarazo, querido, no querido, planeado, no planeado, que trae una cadena de pobreza, como se señala en los objetivos del milenio. Y ahí está el tema de cómo se plantean los asuntos sensibles, la sexualidad, la afectividad en el espacio del aula. Cómo estamos abordando la nueva afectividad, la nueva intimidad que está ahora irrumpida por este uso intenso, acortar la brecha de las tecnologías sin previo aviso, y muchos otros temas como específicamente las capacidades diferentes, los ecofeminismos, los fenotipismos, los ageísmos, que nos implican nuevas visiones. Entonces ahora nos falta saber, en términos generales, ¿qué quieren las niñas y los niños que no son escuchados porque creemos que no piensan, que no tienen capacidad, que todavía no tienen ese estatus de persona? ¿Qué quieren los hombres fuera del paradigma de esta virilidad masculina limitante que no les permite los afectos y muchas otras cosas? Aquí con esta diapositiva les pongo el tema de que muchas veces esta equivocidad del lenguaje nos trae muchos problemas. Porque, por ejemplo, yo he perdido alguna amistad valiosa porque me juraba y me perjuraba que sostenibilidad y sustentabilidad eran cosas distintas, eran teorías distintas, y no es así. Son exactamente lo mismo, solo que es una traducción que han hecho en España y que se ha hecho en América. Y sin embargo, creemos que son unas cuestiones diferentes. Entonces, todo nuestro sistema de creencias es muy difícil de mover, y para eso tenemos conceptos nuevos de la pedagogía y de las neurociencias desde hace muchos años. Necesitamos brújulas de contexto para interpretar este constructivismo y salir de palabras como dogmática jurídica o palabras que tienen que ver con las ciencias auxiliares. Repetimos y repetimos sobre las ciencias auxiliares, que ya no son tan auxiliares, sino que a veces son fundamentales para cambiar conceptos que traemos arrastrando desde un panorama grecorromano antiquísimo. Hay 2 modelos con los que me quiero despedir de momento de
que vienen en este enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales, que tiene que ver con la educación para el desarrollo sustentable, que no es solamente para lo ambiental, está totalmente orientada para este pensamiento crítico que nos permite crear contextos favorables a la persona en un entorno real, en un entorno de evidencias real, que tiene comprometido todo absolutamente, el modelo de competencias al centro. Entonces, transformarnos e innovar ¿hacia dónde? A la participación. Trabajo colaborativo se dice en 2 palabras, pero es muy difícil de hacer cuando tienes en un equipo competencias completamente dispares o polarizadas, cuando no tienes las herramientas. Entonces, aquí en este modelo de la educación para el desarrollo sustentable están las competencias afectivas, cognitivas, no cognitivas, para todas las materias y para toda la humanidad en estos momentos. Quisiera dejar las propuestas para poder cerrar y no abusar del tiempo rápidamente. Yo quisiera proponerles utilizar las herramientas que les he propuesto de la reconocimiento, representación y redistribución en 3 niveles: el nivel de los pensamientos, el nivel del lenguaje y el nivel de las prácticas. Entonces, sacar este factor de vulnerabilidad para hablar de una persona y no empoderarla más a partir de privilegios, sino que ver cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores con los que cuenta. Y luego, educar con este enfoque, que es un enfoque universal, entender el sentido de la innovación. No es innovar por innovar, hay innovaciones que van hacia atrás, que son monopólicas, excluyentes, tener mucho más creatividad en el lenguaje, incluir, por ejemplo, dejar de decir los derechos del hombre como genérico y hablar de los derechos de las personas, hablar de las y las docentes, como no. Hay gente que dice, yo me niego a decir todes. Bueno, pues se niega a decir todes, pero el lenguaje, sobre todo el castellano, es riquísimo y creativo. Y según la Convención Americana de Derechos Humanos, evitar todo lenguaje de odio. No podemos permitir mujeres en contra de hombres, ni hombres en contra de mujeres o de cualquier otro tipo de género. Las prácticas, yo quisiera enfocar en que ya es tiempo de trabajos comunitarios integrales. No vamos hacia guetos, vamos hacia la inclusión. Utilizar cada vez más estudios de caso y clínicas, usar constantemente el análisis comparado y el tiempo ocupacional repartirlo con equipos balanceados, integrados por todo tipo de componentes, no el club de Toby y el club de Lulú. Es muy importante esto. Evitar estos modelos del amor romántico que traen una serie de estereotipos muy graves para la igualdad. Cuidar mucho el lenguaje simbólico. De repente las presentaciones tienen solo fotografías de mujeres o solo fotografías de hombres o fotografías de puros nórdicos o fotografías de puros indígenas. El mundo está mezclado y diverso, es biodiverso, y nos interesa mucho esta nueva pedagogía interactiva en donde justamente hay tiempos y finalmente enseñar estos contextos de riesgo, salir del confort. No quiero irme sin que ustedes puedan tomar pantalla de mi marco teórico, que es muy importante. Son textos que apenas están descubriendo que existió Freire en los 70s, en los 80s. Estos 2 textos son para mí los rojos, son muy importantes. Cómo enseñar temas controvertidos, cómo empezar a introducir el lenguaje de género en las clases, cómo hacer una enseñanza transgresora en el sentido de actual, de rupturista, de aquella que va hacia la justicia social y acepta los riesgos, y sobre todo, cómo combatir estereotipos si siquiera sabes que lo tienes. Aquí tenemos las voces críticas en educación y cómo enseñar género y sexo en contextos contemporáneos. Y bueno, este es un esquema clásico de Kinsey que tenemos que ver para hablar de todos los géneros, y con esta Graciela, tenemos que ir terminando. Muchísimas gracias por su atención. Dejo de compartir. Bien, muchísimas gracias. Muy interesante la ponencia. Sin más, pues dejamos paso a Marcela para que, si quiere hacer alguna puntualización en relación a las diapositivas. Sí,
Sí, nobleza obliga que Jorge había ofrecido que le enviáramos la presentación, pero cuando uno trabaja con las tecnologías, dice, no puede ser que no pueda pasar la presentación el día que voy a hablar. Entonces uno dijo, no, muchas gracias, uno la pasa y no se pudo. Si sos tan amable de ir a las últimas donde están los gráficos, simplemente para mostrarles rápidamente un poco Mire a lo que ver yo si comentaba. puede manejarla usted dándole a la Ah, flechita y pasa. perfecto, ahí va. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Así ya explique lo que... Perfecto. Gracias, Jorge. Bueno, esto era un poco lo que yo les comentaba, que ahí están todas las resoluciones que se fueron tomando. Esto que habíamos hablado de la situación actual, estoy pasando para llegar a las presentaciones. Acá estaban las unidades curriculares, que son 303, que corresponden al primero, acá debía decir octavo semestre de la carrera, que son comunes, o sea, cursos de unidades curriculares que son comunes para abogacía y notariado, y acá, digamos, se ve un poco como variedad, ¿no? Si bien hay como un uso extraño, digamos que eso también el análisis a mí me sirvió para detectarlo, de las URL, digamos, de usar links para linkear clases o lugares, sobre todo teniendo el tema en cuenta de los derechos de autor. En derecho hay como toda una discusión, digamos, obviamente sobre derechos de autor y sobre los derechos de autor para el uso de materiales en entornos educativos. Entonces, muchas veces los colegas optan no por subir los materiales, sino por linkear al lugar donde puedan estar, y muchas de estas URLs se corresponden, digamos, con la ubicación online de la normativa que están referenciando. Pero, como ven, es bastante heterogéneo, digamos, e incluso hay otras herramientas que aparecen, que están disponibles en la plataforma, como el módulo asistencia, taller, glosario, juegos, que hoy de mañana hubo un colega que habló de gamificación, y libro y lecciones en Moodle, que vamos a ver que en los cursos más avanzados de abogacía y notariado, que uno puede asumir lo mismo, hipótesis, que está dado por colegas que tienen menos familiaridad con las herramientas, desaparecen totalmente casi. Y hay una fuerte preponderancia, que esto se ve claramente acá, de los archivos, o sea, los espacios utilizados como repositorios. No me gusta usar el término mero repositorio porque obviamente la selección de materiales implica ya, digamos, un trabajo y una actividad por parte del docente, pero se ve claramente, digamos, ya con esta diapositiva y la siguiente que refiere lo mismo a las materias de los últimos años digo últimos años porque el plan ahora está, de notariado en este caso, donde el manejo del recurso, archivo como preponderante, se ve muy bien la diferencia, digamos, con lo anterior. La última gráfica, y agradezco el tiempo que me dieron, ustedes ven, esta es la situación que se da en los primeros semestres, y estas son donde aparecen las materias específicas. Claramente es mucho más heterogéneo la utilización de otros recursos que no están presentes, digamos, en los años más avanzados de las carreras, y extrañamente, digo yo, pero obviamente algo que para mí no fue novedad porque ya lo conocía, acá hay muchas materias prácticas y en realidad uno dice, bueno, debería haber mucho más taller, foro, otro tipo de cosas que no aparecen. Muchísimas gracias, agradezco el tiempo adicional que me dieron para presentar esto. Muchas gracias a ti, Marcela. Muy interesante también. Y sin más, pues pasamos a la tercera ponente de este panel, que es Ana Buchardó Parra, con una ponencia que lleva por título Educación sin apellido, innovación educativa y personas con discapacidad. Ana es licenciada en Derecho y realizó el máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Valencia, obteniendo en esta misma institución el grado de doctora. En la actualidad trabaja en la Universidad Loyola, Universidad Internacional de La Rioja y la Universidad Oberta de Cataluña. Asimismo, su ámbito de investigación la ha llevado a realizar estancias en el extranjero y múltiples aportaciones en distintos congresos nacionales e internacionales. Sus investigaciones versan especialmente sobre el derecho de los tratados, implementación nacional de las obligaciones internacionales de los Estados, así como sobre la protección y efectividad de los derechos humanos de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Sin más, pues te cedemos la palabra. Muchas gracias.
Antonio, en primer lugar voy a compartir la presentación, si es que puedo. Vamos a innovar en esta tarde también, si a la primera podemos alcanzarlo. A ver, vale, creo que se puede ver bien. Si no es así, por favor, me lo decís. Bueno, en primer lugar, querría dar las gracias, como no, a la dirección de este magnífico congreso, a mi gran amigo y profesional, el profesor Jorge Castellanos, y también a la profesora Montero. Es para mí un placer estar en este foro y hablarles de una cuestión que en realidad tiene un poco de relación respecto a lo que la compañera Graciela comentaba hace un momento, y es que para mí también es fundamental cómo utilizamos el lenguaje. Al final el lenguaje es la forma en la que vamos a describir el mundo que nos rodea, y es muy importante saber elegir lo que decimos y con qué palabra lo decimos. Al mismo tiempo compartimos algo en cuanto a mi intervención y la suya, y es que yo tampoco voy a hablar de algo que sea nuevo para nosotros. Seguro que ustedes han escuchado hablar sobre educación inclusiva. El problema es que todavía, y en este caso voy a hablar de España en concreto, no sabemos qué significa la educación inclusiva y seguimos pensando además que es solo algo que es necesario para las personas con discapacidad, sin tener en cuenta que la educación inclusiva nos incluye a todos, los que tienen una discapacidad y los que no tenemos ninguna. Bueno, en primer lugar me gustaría invitarles a hacer un ejercicio de imaginación muy breve de la mano de Pujolas y Masset, que nos invita a pensar que en un momento determinado decidimos invitar a alguien a cenar a nuestra casa. Sabemos que esta persona tiene problemas con la comida y que va a encontrarse con determinadas dificultades a la hora de comer. Le decimos, bueno, no te preocupes, ven a cenar y de lo que haya y puedas comer, pues coge lo que quieras. Y de todas formas, si no encuentras nada, te voy a preparar un plato especial para ti. Además, como creo que vas a sentirte un poco incómodo comiendo cosas especiales con el resto de personas, te pondré una mesa en la cocina y allí vas a encontrar a gente que, como tú, come un plato especial. Bueno, pues esto precisamente es lo que hace España con la educación de las personas con discapacidad. Bueno, España viola sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva, y esta no es mi conclusión personal, sino que es la conclusión de un informe que resulta de una investigación confidencial que se hizo en España por el Comité de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en el año 2017. Una investigación que fue promovida al observarse que, a pesar de las reformas en la legislación y en las políticas públicas educativas en España, seguíamos perpetuando, y seguimos perpetuando, como verán, el modelo médico de la discapacidad, que para aquellos que no sepan lo que es aquel modelo que entiende que la discapacidad sigue siendo una cuestión individual de la persona que tiene esa discapacidad, y que por tanto lo que buscamos con la educación es bien modificar la conducta de esa persona para de algún modo esconder esa diferencia y de esa manera pues que pueda incorporarse a la sociedad. Bueno, lo que en realidad se pediría sería el modelo social de la discapacidad, que lo que entiende es que la discapacidad sería el resultado de unas circunstancias que tiene una persona en un determinado momento y una sociedad, al interactuar con una sociedad, que le da una serie de apoyos en mayor o menor medida. Precisamente por eso, si una persona con una discapacidad física se encuentra con un edificio plenamente accesible, no estaremos ante una persona que tenga una discapacidad. Bueno, muy probablemente el hecho de que España viole sistemáticamente este derecho a la educación inclusiva no sea por la falta de compromiso que tiene España como Estado social, como Estado democrático de derecho, con la lucha por los derechos de todas las personas sin distinción, sino más bien porque no se ha entendido todavía lo que significa incluir, o porque utilizamos la palabra inclusión o la educación inclusiva para referirnos a realidades que distan todavía mucho de poderse considerar como educación inclusiva. Así, siguiendo, por ejemplo, al autor Slee, podemos entender que estamos a día de hoy acomodando el lenguaje en el sentido de que calificamos como educación inclusiva prácticas que son a veces incluso radicalmente opuestas a estas. Entonces, para incluir, lo primero que tenemos que hacer es distinguir lo que es distinto, porque si tratamos por igual realidades diferentes, también estamos discriminando, y esto resulta injusto, con el objetivo de dar a cada uno lo que necesita para poder aprovechar las oportunidades que se le dan en la vida. Por tanto, una escuela inclusiva, y con esto iniciamos con esta introducción, una escuela inclusiva es entonces una escuela en la que alumnos distintos pueden aprender juntos. Distintos abarcaría cualquier tipo de diferencia, partiendo de que todos vamos a ser distintos. Y que lo normal, lo cotidiano, va a ser que seamos diferentes. Juntos va a implicar que lo ordinario sea que se trabajen contenidos y valores todos en el mismo aula, a pesar de que de manera
de manera excepcional se pueda dar un trato individualizado. Una escuela inclusiva, por tanto, será aquella que no distingue entre alumno ordinario y alumno especial, porque el ordinario va a ser diferente. Entonces, este informe que mencionaba en primer lugar en mi introducción consideraba que España estaba incurriendo en violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad, pese a las reformas de todo orden que en España se han llevado a cabo al respecto. En el marco normativo español y en la práctica de nuestro sistema educativo, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad observa que la inclusión se interpreta de manera equivocada. España, es cierto, es parte de tratados internacionales de derechos humanos que amparan la realización del derecho a la educación inclusiva y también la igualdad de oportunidades o la accesibilidad. Sin embargo, en no pocas ocasiones encontramos que las estadísticas oficiales no muestran la realidad de las escuelas. ¿Y por qué no lo hacen? Pues por el simple hecho de que entienden que incorporar a un alumno con una discapacidad en una escuela ordinaria es suficiente para entender que la escuela es inclusiva. Y de hecho, lo que va a ocurrir en la realidad es que si no se adoptan para esa persona los ajustes razonables que sean necesarios para que pueda ejercer su derecho a la educación en igualdad de oportunidades que los demás y junto a los demás, ocurrirán dos cosas. La primera, que le estaremos discriminando indirectamente porque no lo buscábamos como objetivo, pero es la consecuencia. Y la segunda, que la escuela no será inclusiva, sino que seguirá siendo integradora. Pero quizás alguien de ustedes podría preguntarse, entonces, ¿cuál es la diferencia entre integrar e incluir? Porque también son dos palabras que se suelen entremezclar, se utilizan de manera indistinta. Bueno, para despejar esta incógnita, a mí siempre me gusta hacer referencia a una historia escrita por George Wells que invita a la audiencia a leer, que se llama El país de los ciegos. Resumiendo brevemente, la historia cuenta que había una vez un explorador que se pierde en una de sus expediciones y acaba en un poblado que tenía una singularidad, y es que todos eran invidentes. Decide trabajar con ellos y acaba enamorándose de la hija de uno de los miembros del Consejo de Sabios. Y cuando decide pedirle matrimonio, el padre, junto a ese Consejo de Sabios, tiene que autorizarlo. Deciden finalmente en el Consejo de Sabios permitirle contraer matrimonio con la hija, pero para ello le ponen una única condición, que será que se arranque los ojos para ser igual que todos ellos. La integración, en definitiva, es esto. Supone que dejamos que formen parte de esa escuela, pero siguiendo este cuento y la historia imaginaria del principio de esta intervención, ellos mismos son los que han de adaptarse a la sociedad de la que van a pasar a formar parte. Llámese escuela, llámese poblado. Y si no se adaptan, simplemente van a quedar marginados. Muy probablemente, y espero que en el menor de los casos, haya escuelas que consideran que por tener entre sus alumnos a personas con discapacidad, por dejarles estar en sus escuelas y por compartir su tiempo con los pretendidos adalides de la normalidad, ya se les está incluyendo. La sorpresa para ellos quizás vendría si alguien les dijese que para ser una escuela inclusiva no basta con matricularlos y dejarles hacer música o plástica a su manera, sino enseñarles también lenguaje o matemáticas, y que ese tiempo no lo dediquen a hacer un dibujo para no molestar al resto de la clase. El comité también observa en este informe que no en pocas ocasiones la accesibilidad física es alcanzada sin reparar en que los obstáculos son también de otro tipo para algunos alumnos con discapacidad. Esto es como decir que la instalación de una rampa para acceder a una escuela es algo necesario, es cierto, para dotarla de accesibilidad, pero que esta rampa no sirve de nada a un alumno con una discapacidad intelectual, por ejemplo, que no sabe cómo llegar a su aula. Otro aspecto nada desdeñable es que en España, si se les realiza una adaptación curricular, esas personas no pueden acceder a obtener el título oficial. Para conseguir ese título oficial, tienen que realizar los estudios correspondientes sin ninguna adaptación. Y si lo pensamos un poco, esto parece ser reflejo más de la idea de la integración que de la inclusión de nuevo. Lo cierto, por supuesto, es que no solo el sistema educativo influye en la educación que puede recibir una persona con discapacidad, sino también su entorno. Sus padres, que viven con el miedo de que su hijo sea señalado, no pocas veces se van a decantar por un entorno protegido, tal y como muchos lo van a hacer en su futuro también en cuanto al empleo. Y los padres de los demás alumnos, que viven también con ese miedo de que sus hijos se vean perjudicados en su rendimiento académico por compartir el aula con un alumno con discapacidad, sobre todo si es intelectual. Todo lo considerado hasta aquí hace que en España se prive a las personas con discapacidad no tan solo de su derecho a recibir una educación que puedan aprovechar igual y junto a los demás, sino también de desarrollarse personalmente,
de tener en el futuro una vida independiente y de participar en la sociedad. Y no solo como miembros de un mundo especial, especialmente preparado para ellos, sino también y sobre todo en el mundo real. Obviamente no vamos a caer en el relativismo absurdo de entender que no hay consecuencias que deriven de la diferencia, en este caso de la discapacidad. Pero una cosa es ser diverso y la otra es ser desigual. Y clasificar a las personas realmente no mejora el conjunto. No hay que buscar hacer grupos heterogéneos porque en definitiva estamos anulando las diferencias que nos hacen tan ricos. Bueno, siguiendo este procedimiento establecido, España emite su respuesta en junio del año 2018 y considera que este informe es un despropósito porque la legislación española ampliamente protege y reconoce el derecho a la educación inclusiva. A este respecto, cualquier jurista en la audiencia y los no juristas también podría darnos un ejemplo de una norma que conocen, que protege un derecho ampliamente y que no se cumple. En cualquier caso, tenemos que evitar preguntarnos qué no podemos hacer con nuestros alumnos con una discapacidad. Hay que partir de lo que sí pueden hacer y podemos hacer juntos. Y precisamente porque a veces lo que se ve se cree, les traigo un ejemplo real de todo esto que estoy contando, que constituye una persona con síndrome de Down, una mujer llamada Blanca Sanz II, natural de Godella, es una ciudad de Valencia, que pudo desarrollar todo su potencial al contar con un proyecto educativo plenamente inclusivo. Ella acabó su carrera de terapia ocupacional y lo hizo finalmente utilizando todo el tiempo que necesitó para ello, porque si no, no se le daba el título oficial, como ya saben. Cuenta además que en el instituto tuvo algunas dificultades, por ejemplo, con las matemáticas, y que un día haciendo derivadas le dijo al profesor que no sabía hacerlas, porque no las entendía. El profesor la ayudó durante el tiempo que ella lo necesitó y un día en clase ella acaba el ejercicio y le dice, bueno, ya he terminado. Y en ese momento precisamente el profesor le dice, bueno, Blanca, pues espera un poco porque tus compañeros todavía no han acabado. En su entrevista de trabajo para la Escuela Infantil Inclusiva, en la que en el día de hoy es asalariada, ella dijo que podría ser ese elemento de diferencia en el centro, y aquí nadie mejor que una persona con discapacidad para entender las necesidades o las adaptaciones que va a requerir, los apoyos que va a necesitar un alumno con una discapacidad. Además, ella insistió en algo muy importante, y es que hay que abordar la inclusión no solo en el aula, sino también en los momentos de descanso, porque en esos descansos nos desarrollamos socialmente como personas y lo que conseguimos ahí se va a traducir también en una mayor inclusión social. Entonces, a veces hace falta ver para creer, pero considero que a veces también es más adecuado empezar a creer para poder ver. Bueno, desde el año 2007 España es parte en un protocolo facultativo, es como un documento adicional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, otro tratado internacional, y este tratado internacional del que España es parte y que por tanto está obligada a cumplirlo, abre la puerta a la posibilidad de que se pueda presentar una comunicación ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la mano de una persona o de un grupo de personas sujetos a la jurisdicción española que alegan ser víctimas de la violación por parte del Estado español de cualquiera de las disposiciones de esta convención. Este procedimiento de las comunicaciones individuales abre, por tanto, una nueva vía para que el comité pueda controlar la efectividad de esta convención. Una vía que es adicional a aquella a través de la cual los estados de manera periódica le tienen que hacer llegar una serie de informes en los que le van a indicar cuáles son sus progresos, cuáles son sus avances y cuáles son los aspectos en los que deben mejorar. Estas comunicaciones individuales poseen como sustrato el tratado internacional que los estados, en este caso España, han ratificado voluntariamente y que les obligan. Por lo tanto, aunque la decisión última que veremos ahora en un caso en concreto, aunque ese dictamen último no resulte de un proceso judicial porque el comité no está compuesto por jueces, es igualmente obligatorio porque lo era ese protocolo que firmó el Estado español. Sí que puede entenderse que tiene ese espíritu judicial porque es un resultado imparcial, en ese sentido, de una decisión independiente, de un órgano que ha ponderado todo el enunciado del que se trata y que emite ese juicio concluyente. Pasamos entonces, y como para dar una muestra de esta relevancia de la actividad del comité y de estas comunicaciones en el campo de la educación inclusiva que nos ocupa en esta tarde, a hablar de un caso judicial español que fue llevado precisamente ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad a través del procedimiento de comunicación y que es muy reciente. Este dictamen, el dictamen final es del año pasado precisamente. En este caso, Rubén Calleja
es un joven con síndrome de Down que ahora tiene 21 años. Junto a su familia ha tenido que superar todo un periplo procesal que ha durado nada más y nada menos que 10 años para que su derecho a la educación inclusiva, a no ser discriminado, a la igualdad y a su integridad personal sean respetados. En el año 2009, cuando Rubén tiene unos 10 años, el colegio público ordinario en el que había estado desarrollando su formación hasta entonces, con una relación buena con compañeros y con profesores, resulta convertirse en un ambiente de discriminación y de maltrato para él cuando inicia cuarto curso de primaria. Ello porque, tal y como apuntan madres de compañeros de Rubén en instancias judiciales, el tutor de Rubén en ese curso le llegó a coger del cuello y le amenazó con tirarlo por la ventana o golpearlo con una silla. Además, el tutor comunicó a los padres de Rubén que se trataba de una persona insociable y peligrosa, que estaría mejor en un centro de educación especial. Al mismo tiempo, otra persona le propinó también algunas bofetadas. Todos estos hechos fueron objeto de denuncia por los padres de Rubén, pero no fueron investigados. Tras un informe psicopedagógico que menciona que Rubén presenta un comportamiento perturbador en enero de 2010, el colegio solicita que intervenga un equipo específico de conducta y de manera periódica la trabajadora social empieza a intervenir con Rubén, con su familia y con el profesorado. Para el siguiente curso, su tutor consideró que ya no necesitaba a Rubén al asistente técnico educativa que había tenido hasta entonces y no contó con el apoyo de esa persona hasta que sus padres se quejaron y se le permitió volver a tenerla. Así las cosas, el tutor en ningún momento colaboró en nada con ese asistente y de nuevo volvió el maltrato, el abandono y el deseo constante de que fuera Rubén trasladado a un centro de educación especial. Situación que de nuevo es denunciada por los padres de Rubén sin obtener ninguna solución por parte de la dirección del centro. En diciembre de 2010, la trabajadora social elabora un informe socioeducativo sobre Rubén, en el que destaca que fue justo en cuarto de primaria cuando empiezan los problemas de adaptación escolar y lo evalúa además positivamente en todas las áreas analizadas. Considera asimismo que la situación en el centro se había vuelto complicada para él y que era aconsejable que cambiara de colegio, aunque no dijo que tuviera que ser un colegio de educación especial, sino que simplemente hizo mención a un centro con los mismos medios que su centro ordinario. En este mismo mes, se realiza un dictamen de escolarización a Rubén sin la autorización de sus padres, en el que se habla incluso de que tiene brotes psicóticos y que no tiene en cuenta para nada lo relacionado con los abusos o con la falta de apoyo educativo de Rubén. En marzo de 2011 se realiza otro informe, tras la disconformidad manifestada por los padres de Rubén con ese primer informe. Y en este segundo se propone la escolarización del niño en una escuela de educación especial, haciendo alusión a que el trato del profesorado hacia el niño es bueno. Las relaciones se ven afectadas únicamente por los problemas de conducta del niño y las dificultades para poder controlarlas por parte del profesorado. En mayo de 2011, los padres de Rubén proceden a denunciar ante la Fiscalía de Menores el maltrato y la discriminación padecidos por Rubén. Denuncia que de nuevo es archivada porque no se aprecia ninguna infracción penal derivada de esos hechos. En junio de este mismo año, la Dirección Provincial de Educación resuelve autorizar la matriculación de Rubén en un centro de educación especial. Y unos meses después, los padres de Rubén presentan un recurso por el Procedimiento Especial de Derechos Fundamentales que recurre esta decisión solicitando que la declaren nula y que se le reconozca el derecho a ser escolarizado en un centro ordinario. Recurso que es desestimado porque se considera que esta decisión no viola el derecho a la igualdad ni el derecho a la educación de Rubén. En esta sentencia, para desestimar el recurso, el juzgado hace hincapié en variadas ocasiones en que la igualdad, en ocasiones, va a requerir de tratamientos distintos que quedan justificados por tratarse de situaciones jurídicas diferentes, como la que se daría entre Rubén y el resto de niños sin discapacidad, y que no procedía a escolarizarlo en un centro ordinario porque allí los medios son los que son y no otros. Ante esta situación, en el año 2012, se decide presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia contra esta sentencia de desestimación, solicitando de nuevo la nulidad de la decisión de escolarizarlo en un centro de educación especial y destacando además que la sentencia había ignorado los malos tratos recibidos por Rubén, las incongruencias existentes entre el dictamen y el informe de la trabajadora social y que la afirmación, obviamente, sobre los medios que tenía el centro era totalmente infundada, sino inapropiada.
Sin embargo, este recurso es desestimado, alegando que no existe violación alguna de nuevo a la igualdad, ni el derecho a la educación de Rubén, ni tampoco se ha afectado de ningún modo su dignidad. Según el tribunal, no resulta válido hacer una comparación entre niños con y sin discapacidad. Sin embargo, sí que va a reconocer el tribunal aquí que, aunque en este caso consideraba válido el dictamen de escolarización, la situación en el centro no fue la adecuada a las necesidades de Rubén y que ese centro no actuó de la forma esperada frente a la actuación del profesorado, pero no menciona nada más. De nuevo, hay una denuncia por abusos sufridos por Rubén ante la Fiscalía Provincial después de que ese Tribunal Superior de Justicia hablara del funcionamiento anormal del centro o recogiera testimonios de las madres de compañeros de Rubén. Pero se vuelve a archivar porque no se aprecia habitualidad ni intensidad suficiente o ninguna intención de dejar, de denigrar o de humillar a Rubén. En el año 2013 se interpone un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Español contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, alegando de nuevo violación del derecho a la educación y a la igualdad de Rubén. Este recurso no es admitido por la manifiesta ausencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo. La Fiscalía Provincial, además, en el año 2014 presenta una denuncia contra los padres de Rubén por abandono de familia, después de su decisión de no llevarlo al centro de educación especial en el que estaba matriculado. Los padres tuvieron que pagar una fianza de 2.400 euros cada uno y en 2015, por suerte, fueron finalmente absueltos. Tras agotar todas las instancias nacionales, los padres de Rubén acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que estábamos ante un caso de discriminación por razón de discapacidad de Rubén. Esta demanda es declarada inadmisible al no cumplir los requisitos. En su lucha incesante porque el derecho a la educación inclusiva de Rubén fuese reconocido y respetado y porque se depuraran de una vez las responsabilidades oportunas derivadas de su caso, Rubén Calleja y su padre, como representante, presentan una comunicación ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 2 de mayo de 2017, una comunicación que es resuelta mediante un dictamen que se aprobó el 28 de agosto de 2020. La denuncia que realizan se basa en la violación del artículo 24 de esta convención que protege el derecho a la educación inclusiva, junto a otros artículos del mismo cuerpo legal, ya que el Estado español no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que Rubén goce de sus derechos en igualdad de condiciones, ha sido además víctima de malos tratos y de discriminación que ni se han investigado ni se han castigado, y por último, España no cuenta con un marco legislativo, una política educativa que permita garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación inclusiva. España responde además a esta comunicación solicitando que se archive porque considera que la familia de Rubén había solicitado que, como medida de reparación, que Rubén pudiera estudiar una formación profesional adaptada y que se le certificara con un título y que esto España se lo había garantizado. De hecho, Rubén había sido admitido en un centro, pero un centro privado concertado para personas con discapacidad intelectual. Con eso entendía España que se veía satisfecha la pretensión de los padres y de Rubén. A lo que los autores, por supuesto, responden que es cierto que ha sido admitido en ese centro, pero que no cumple con lo que dice la Convención, porque reclamaría para Rubén una formación profesional inclusiva en un centro ordinario. El comité entonces admite esta comunicación y tras constatar que se han agotado todos los recursos nacionales y que los autores no han visto satisfecha su pretensión, considera, en primer lugar, la decisión administrativa de escolarizar a Rubén en un centro de educación especial vulnera su derecho a la educación inclusiva. Lo hace porque no puede constatarse que las autoridades del Estado español hayan realizado una evaluación razonable o un estudio pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén y de los ajustes razonables, necesarios y obligatorios para haber continuado en un centro ordinario. Es decir, tan solo después de haber adoptado todas las medidas necesarias y los ajustes razonables pertinentes, podría habérsele denegado su continuación en un centro ordinario, siempre que ello además fuera objetivamente verificable y legítimo. Es más, para dar cumplimiento a la Convención, el Estado español debe adoptar todas las medidas necesarias para hacer desaparecer las leyes, los reglamentos y las prácticas que discriminen de manera sistemática. Medidas que seguimos sin adoptar, siendo el caso de Rubén una manifestación más de esta realidad en su aplicación. Segundo, en España se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y de segregación educativa que discrimina por discapacidad, que se basa en el modelo médico y que afecta especialmente y desproporcionadamente a las personas con discapacidad intelectual, entre otras. En tercer lugar, recuerda a España que a tenor de la Convención, como Estado parte, tiene que vigilar que no se pueda perseguir penalmente a unos padres de un alumno con discapacidad por el delito de abandono familiar que exigen el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones. Y por último, el comité toma nota de que ninguna persona
debe ser sometida a malos tratos. Y se lo recuerda a España, ni malos tratos ni trato degradante de modo alguno, y que el Estado parte tiene que adoptar medidas para conseguir que esto sea una realidad también para las personas con discapacidad, que tienen derecho a que se respete su integridad física y moral en igualdad de condiciones. Y por tanto destaca que las autoridades del Estado tenían la obligación de haber procedido a investigar exhaustivamente esos hechos, lo cual no se hizo. Con todo, el comité concluye que esa decisión de escolarizar a Rubén, sin tener en cuenta la opinión de los padres, sin explorar debidamente los ajustes que había que adoptar, sin haber tenido tampoco en cuenta los hechos relativos al abuso ni a la discriminación sufrida, constituyen una violación del derecho a la educación inclusiva de Rubén. Y por ello, considera, en primer lugar, en lo referente a los autores de la comunicación, que España tiene que proporcionarles una reparación efectiva, abonándoles las costas judiciales en las que hayan incurrido, una indemnización también atendido a los perjuicios económicos, emocionales, a consecuencia del trato recibido y de la forma de tratar su caso a nivel nacional. Tiene que garantizar que Rubén pueda cursar una formación profesional inclusiva en consulta con él, con sus padres, e investigar las alegaciones de malos tratos y discriminación y asegurar la depuración de responsabilidades. Además, tiene que reconocer públicamente la violación de los derechos de Rubén a una educación inclusiva y una vida libre de violencia y discriminación, y también las consecuencias morales y económicas sufridas por sus padres tras su acusación indebida por abandono de familia. En segundo lugar, y dado el contexto en España falto de avance en materia de educación inclusiva, tiene que acelerar la reforma legislativa eliminando todo atisbo del modelo médico de la discapacidad. De otro lado, siguiendo el procedimiento, España ahora tiene que presentar una respuesta por escrito al comité en el plazo de 6 meses, lo cual expira precisamente durante este mes de marzo de 2021, respuesta que tendrá que incluir las medidas que España ha adoptado atendiendo a este dictamen y las recomendaciones efectuadas por el comité. Obviamente lo que ha quedado claro es que, como bien afirma esta familia, su lucha no ha sido en vano y que a través de esta historia puede observarse como una vez más en España la educación inclusiva permanece como un reto estructural que nos acompaña por siempre. La realidad, por tanto, demuestra que lo cotidiano es ser diferente y no puede negarse que esto va a tener una serie de consecuencias, pero son consecuencias que no podemos dejar que priven a determinadas personas de poder ejercer efectivamente sus derechos. Evidentemente, si nos preguntamos qué resulta más beneficioso para el alumnado, una clase en la que todos sean idénticos o una clase en la que todos puedan ver las diferencias que después van a estar también en la sociedad que les rodea, pues va a depender del objetivo. Si nuestro objetivo es enseñar en el sentido, educar en el sentido holístico de la palabra, una clase heterogénea sería lo mejor, porque todos van a conocer sus diferencias, las van a aceptar y precisamente esas diferencias les van a hacer iguales para en un futuro no muy lejano probablemente tener adultos que también apuesten por aceptar a las personas tal y como son y para que algún día podamos hablar simplemente de educación sin apellidos y no de educación inclusiva. En este sentido, puede sorprender que al hablar de innovación educativa en este congreso se pueda seguir considerando como meta a nivel internacional y a través, por ejemplo, de la Agenda 2030, que también se ha mencionado, la consecución de la educación inclusiva. No obstante, todavía son muchos los obstáculos que debemos salvar, por ejemplo, en países como España. Y tenemos que recordar que la educación es uno de los mecanismos que amortigua las desigualdades en la sociedad y que privarles de este derecho no solo les priva de recibir una educación en igualdad de condiciones, sino que en el medio y largo plazo les priva de muchos otros derechos, como el derecho a un trabajo, a participar en la sociedad, a tener una vida digna y, en definitiva, estamos disipando todo atisbo de lograr una sociedad inclusiva en la que todos estemos representados. Muchísimas gracias por la atención y dejo de compartir en este momento. Muchas gracias, Ana. Muy interesante también tu ponencia. Nada, sin más, pues pasamos al turno de debate. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo bien por el chat o por como ha hecho María Dolores, levantando la mano y se le convierte en moderadora. En este caso ya lo es, ya. Tiene la palabra María Dolores. Hola, buenas. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, vale, pues muchísimas gracias a las tres ponentes de esta tarde y me gustaría hacer una pregunta a la profesora Buchardó. Yo esta mañana la ponencia que he impartido era precisamente hablando de la nueva ley de educación, la LOMLOE, la conocida como la ley CELA.
Y no sé si conoces, ya que veo que está bastante puesta en el tema de la educación especial, si conoces la propuesta que ha generado tanta polémica que incluye esta ley con respecto a la educación especial, que apuesta más por una inclusión del alumnado en los centros ordinarios, a que se dé una educación centrada en centros específicos de educación especial. No sé qué opinión tienes al respecto de la polémica. Muchas gracias, Lastra. Gracias, profesora Montero, por la pregunta. La verdad es que me pone en un aprieto en este foro porque tengo que posicionarme. Sí conozco la ley, tengo mi propia opinión, además, porque familiarmente también estoy relacionada con esa realidad y tengo una experiencia propia muy cercana sobre la educación inclusiva que ha funcionado a la perfección en un centro ordinario toda la vida. Pero bueno, realmente el problema con esta ley es que si quisiéramos cumplir con las obligaciones que España tiene a nivel internacional y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, realmente lo que tendríamos que hacer es lo que ahora pide la ley. Eso es lo que habría que hacer. El problema es digamos, la transición de un sistema al otro. Obviamente no se puede hacer todo al mismo tiempo. Evidentemente, para que un alumno con una discapacidad, sea la que sea y sea del grado que sea, esté en una escuela ordinaria, le hacen falta unos recursos que a día de hoy no se han puesto a disposición de los docentes y tampoco se les ha capacitado en medida suficiente para que lo hagan. Entonces, obviamente el objetivo es bueno y es a lo que debemos tender, sí, es a lo que debemos tender, pero faltan muchos pasos que dar y para mí es un poco precipitado y va a dejar a mucha gente detrás, yo creo. No sé si respondo a su pregunta. Gracias. Marcela, ¿tiene la mano levantada? Marcela. Perdón, no me di cuenta que me habías dado la palabra. No, bueno, antes que nada, un gusto de nuevo haber compartido el panel con las compañeras. Acá en Uruguay el tema obviamente no es un tema reciente, pero a nivel de la universidad se está discutiendo de manera bastante reciente y muchas veces, y ayer iba la pregunta para cuando se plantea el tema de la educación inclusiva, sobre todo a nivel de la universidad, en algunas formaciones, siguiente es preguntar por el tema de las posibilidades de ejercicio profesional. En el caso de la Facultad de Derecho hay un caso que nos involucra directamente, que es que se ha planteado incluso algún caso, no hipotético, sino real, de la posibilidad de personas con baja visión o sin visión directamente, que quieren completar su formación de escribano, de notario, cuando alguna de las funciones que implica el trabajo implica, por ejemplo, dar constancia personal de algo que ellos que tienen que obviamente dejar constancia que están viendo, que el fenómeno